Hoy, 21 de abril, estaremos leyendo los capítulos del 9 al 11 del libro de Segunda de Reyes. Comenzamos con Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a oír y no esperes. Fue pues el joven, el profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirá la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor, y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así conspiró Jehú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot en Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: también éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram rey de Israel y Ocosías rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tómalo
y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Hur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quiénes están conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Capítulo 10. Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas, vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor, y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías.
y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: ¿Lo es? Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él las sacó. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron a este lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 40ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a hacer cenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Capítulo 11. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara del dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes,
y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron a la fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompetarios junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz diciendo: ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entraron los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Hasta aquí terminamos el capítulo 11 de este libro de Segunda de Reyes, y podemos ver cómo Dios usa la vida de Jehú para derribar todos esos altares que el rey Jeroboam había levantado. Pero una de las cosas que podemos observar en este capítulo nos dice en el versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y una de las cosas que observamos aquí en Jehú, a pesar de que hizo lo que Dios le pidió que hiciera, lo que había en el corazón de Dios, de quitar todos aquellos hijos de Acab, de quitar también los Baales que él había levantado, nos dice que no se cuidó de andar en la ley de Dios. Y esto es algo importante a destacar, porque así nosotros podemos estar en el camino del Señor y hacer su voluntad. Sin embargo, podemos incluso a veces no tener cuidado de verdad de aquellas cosas que se llaman pecado. Todavía muchas veces vienen arrastrándose desde nuestras generaciones y continuamos con los pecados muchas veces de nuestros padres.
Y es algo que Dios, a través de Jesucristo, eliminó también en la cruz. Dios quiere que nosotros seamos completamente libres de todo pecado que puedan venir de nuestras generaciones. Llámese alcoholismo, llámese adulterio, fornicaciones, mentiras que muchas veces vienen también arrastrándose en nuestras vidas como maldiciones. Las mentiras que a veces escuchamos en nuestras familias viene también como continuación en nuestras generaciones. Y podemos nosotros asistir a la iglesia, amar a Dios con todo nuestro corazón, incluso cumplir también parte de su voluntad. Pero estas cosas que la palabra de Dios llama también como levadura, son pequeñas cosas que vienen arrastrando también sobre nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros tengamos cuidado. Dice que Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor. El Señor ha traído libertad a través de su Hijo amado Jesucristo. Y todas estas cosas que son pecado, nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto sí nos corresponde a nosotros. La parte que Dios hizo a través de Jesús está completa. De hecho, su palabra fue consumado porque fue totalmente hecho, completo. Pero nosotros, tú y yo, tenemos que tener cuidado de no andar en esos pecados que nos gustan, esos pecados que vienen arrastrando desde nuestras generaciones. Así que tengamos cuidado, observemos, escudriñemos aquellas cosas que estamos haciendo que bien nuestro espíritu nos dice que están mal, que son incorrectas delante de Dios. No sigamos con esto. ¿Por qué? Porque bien claro aquí nos habla nuestro Padre Celestial que Jehú no hizo lo que estaba correcto, sino que se siguió en esos pecados de Jeroboam, su padre. ¿Qué pecados continúan en tu vida? ¿Qué pecados continuarán en nuestras generaciones? Escudriñemos, pongamos a reflexionar y tomemos esa decisión de apartarnos absolutamente de todas aquellas cosas que pudieran ser para nosotros normales, pero delante de Dios son llamadas pecados. Gracias le damos a Dios en este día por su preciosa palabra, por mostrarnos y enseñarnos que el camino del Señor es hacer lo recto delante de sus ojos, absolutamente en todo y no solamente en algunas cosas y en otras no. Que el Señor te bendiga grande, ricamente a ti y a todos los tuyos en este hermoso día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.